Muy buenos días a todos, Dios me los bendiga en esta mañana. Sea Dios con ustedes en todo lo que estén hoy en este precioso día. Hoy es un día especial, un día que hacemos mensualmente, que es el día de la Santa Cena. Y por eso hoy estamos acá con ustedes, hoy recordando y conmemorando el Día del Señor. Yo quiero pedirles hoy en esta mañana que oremos al Señor en esta hora y digámosle al Señor con todo nuestro corazón que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Yo quiero pedirle que incline su rostro en esta mañana y le diga conmigo al Señor: Padre nuestro, gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, delante de tu presencia y de lo que somos, Dios. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, te pido, Rey del cielo, que seas tú obrando de una manera especial, Señor, en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en mi mente, en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestras labores, en nuestras carreras, en todo, Dios. Por eso en esta mañana, Señor, sé tú con nosotros, tu Santo Espíritu guiándonos, enseñándonos de tu palabra. Señor, por favor, en esta hora. Y sé tú glorificándote, Señor, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, Señor, que estemos pasando. Señor, hoy nos presentamos acá, delante de ti, conforme a tu amor, conforme a tu gloria, conforme a tu gracia, Espíritu de Dios. Señor, muchas gracias. En el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para tu gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Familia, hoy es un buen día y hoy quiero seguir con el tema. Hace 8 días hablamos sobre la escuela del quebrantamiento. Y hoy en la escuela del quebrantamiento también es una escuela muy grande donde muchos hombres de Dios estuvieron y pasaron por allí para enseñarnos las cuestiones que son del cielo, lo que uno no entiende, unas verdades fundamentales que Dios hace sobre la humanidad para enseñarle día tras día su gloria, pero también sus procesos, también las diferentes situaciones que hacen de que el hombre enfrente la vida y eche a sus hombros el propósito que Dios ha puesto sobre nuestras vidas individual, familiar y colectivamente. Por eso hoy en esta mañana quiero hablarles y quiero que abran su palabra, su Biblia, en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 19, en el versículo número 1. Primer libro de Reyes, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo número 19. En el versículo 1, y dice así la bendita palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me haga los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y quiero que hoy, en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que leemos esta porción de la Escritura, dígale por un segundo más al Señor: Señor, gracias. Y hoy pedimos que tu palabra, Señor, nos pueda hablar, nos pueda, Señor, redarguir, corregir, Señor, para que seamos hombres enteramente preparados para toda buena obra, mujeres preparadas para toda buena obra, jóvenes, niños, que a través de la palabra de Dios nos ayuden. Muchas gracias, Señor Jesucristo, en esta hora. Amén y amén. Perdón, familia. Y como les estaba diciendo, entonces hoy la Escritura nos habla de un tema bien especial, y es un tema sobre la escuela del quebranto. Y hoy en las sandalias de Elías. Elías era un profeta de parte de Dios, uno de los ministerios que no se podía encargar o se podía
traspasar en su genealogía como el sacerdocio, sino que era un llamado especial de Dios. Dios llama especialmente a Elías. Elías, un hombre, gran hombre de Dios, cuya presentación personal era: vive el Señor en cuya presencia estoy. Elías había ido contra todo el tema de lo que había venido a la deriva, el culto a Dios. Lo habían cambiado, el pueblo de Israel había cambiado el culto a Dios por culto a otros dioses, especialmente el baalismo. Todas las cuestiones de los baales y el baalismo estaba allí, y Elías había predicado tremendamente, había dado una demostración y un respaldo de Dios en su vida y ministerio. Pero habían matado a muchos profetas, y Elías escucha una voz externa, que era la esposa de el rey Acab, y Jezabel, como reina en ese momento, le da una palabra y le manda a decir con un mensajero que aún le añadieran los dioses y aún fuera lo último que hiciera, Elías iba a acabar muerto. Y hay veces hay voces extrañas que cuando creemos que estamos en la cúspide, como Elías pensó que estaba en la cúspide, Dios había respondido ante un holocausto y otro altar que habían puesto los falsos profetas. Dios aceptó el holocausto de Elías. Y estaba en la cúspide. Elías dijo: por fin el pueblo se dio cuenta de que Dios está con nosotros. Y hay una voz extraña que es Jezabel, y le dice: te voy a matar, te voy a hacer esto. Y Elías sabe lo que puede significar, porque esta pareja ya había matado muchos profetas, y Elías era uno de los pocos que quedaban aparentemente. Pero Dios le da una bendición especial, y vea lo que dice la palabra del Señor en medio de este trato tan tremendo. En medio de todo este trato tan tremendo, Dios está en medio con nosotros. Y dice la Escritura, versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Número 1, la escuela del quebranto nos obstaculiza la visión. Cuando no podemos ver más nada, ni la protección de Dios, esta escuela del quebranto lo que trata de hacer es que no confíes en tus capacidades ni en los dones que tengas. La escuela del quebranto va a hacer que nos obstaculice la visión. Y vemos prácticamente son las circunstancias, el peligro. Y dice el versículo número 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Mire que la obstaculización de la visión es algo muy común cuando estamos en las pruebas. Y más en la escuela del quebranto. Hombre, la Escritura nos deja ver acá que uno no ve más sino las circunstancias. Pedro, cuando caminó sobre el agua en medio de una tormenta, caminó sobre el mar en medio de una tormenta, le quitó la vista al Señor Jesucristo y empezó a ver la fuerte tormenta, y fue cuando se hundió. Por eso en la escuela del quebranto, ella nos obstaculiza la visión, para que usted no confíe por sus sentidos, no confíe por lo que usted puede ver, no confíe en lo que usted puede constatar. De eso se trata la fe muchas veces. La fe es un paso al vacío, creyéndole a Dios que Él nos va a sustentar. Y esa fe es lo que Dios está tratando de sacar de Elías, obstaculizando su visión, y que no dependiera de lo que él siempre puede palpar o constatar por la visión y por el sentido de ella. Entonces, familia, la escuela del quebranto va a obstaculizar la visión. Tal vez hay una proyección. Elías tenía una proyección grande, que iba a acabar el baalismo, que iban a acabar los falsos profetas, que iban a acabar los sacrificios hacia esos dioses. Pero en vez de eso, nada pasó. Antes esta mujer, al contrario, dio una voz que alertó a Elías, y Elías quería morirse. Por eso, familia, este hombre sale y ve el peligro, desconfía de la mano de Dios, corre para salvar su vida. Este hombre se había enfrentado a más de 300 profetas que no eran de Dios, y ahora le tenía miedo
a una sola voz. Dios necesita a veces quebrarnos y quebrarnos en varias circunstancias para que tú y yo entendamos lo que tenemos en nuestras manos de parte de Él. Y Dios quiere no que confíes en lo que tienes, en tus dones, en tus talentos, en tus capacidades. Elías sabía que estaba en la presencia de Dios, pero Elías necesitaba pasar por la escuela del quebranto para entender los propósitos de Dios. Uno a veces quiere hacer justicia por su propia mano en muchas situaciones y Dios no nos deja. Dios espera y Dios quiere que nosotros esperemos a su bendición. Dice, estad quietos, que yo soy Dios, dice la Escritura. Y hay momentos en donde Dios quiere que nosotros estemos quietos. Hay momentos en donde Dios nos dice, actúe. Pero hay momentos como este, que debemos estar quietos, no desconfiar de la mano de Dios. Pero Elías actuó no para bien, sino que al contrario, viendo el peligro, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que era un desierto, que está en Judá, y dejó allí su criado. Mire que Elías se despoja de todo y lo primero que quiere es la soledad. Mire que cuando se nos nubla la mente por la escuela del quebranto, muchas veces pensamos que la soledad es la mejor consejera. Y créame que la soledad no es la mejor compañía que una persona debería de tener. La soledad hace algo muy difícil en el corazón y en la mente del ser humano. Cuando son pensamientos solos, te hace sentir unas circunstancias diferentes a lo que verdaderamente deberías de ver. Pero somos almáticos también, y el hombre en su parte almática debe de empezar a confiar en el Señor. Por eso la escuela del quebranto, él desconfía de la mano de Dios y él sale para salvar su vida. Y nos adentramos al desierto. Cuando Dios no nos quiere pasar por un desierto, muchas veces nuestras propias decisiones nos llevan a enfrentar desiertos que jamás Dios quiso que enfrentemos. Hay decisiones que hemos tomado en la vida y nos ha costado un desierto gratis. Pero eso es como el ser humano muchas veces necesita aprender a través de diferentes procesos que son los desiertos que el ser humano tiene que pasar. Y Elías él mismo se metió, Dios nunca le dijo que iba a pasar por allí, pero Elías quiso pasar. Y Elías, pasando por ese desierto, se adentró en medio de él con la soledad. Número 2, por eso la escuela del quebranto, vea lo que hace, versículo número 4, dice la Escritura: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Número 2, la escuela del quebranto, número 1, nos obstaculiza la visión, pero número 2, nos nubla la mente. Mire que una persona cuando está pasando por esta escuela del quebranto del Señor, cuando uno confía mucho, cuando uno dijo, yo estoy seguro, es que este soy yo, y yo soy así, y yo soy así, Dios tiene que quebrarnos. Y la escuela del quebranto nos ayuda, porque aunque nos nubla la mente, Dios está de Él mismo haciendo una mella en nosotros, está sacando lo mejor de nosotros. Nos está diciendo, mire, no confíe por lo que ve, pero tampoco confíe por lo que usted piensa. Y cuando se nos nubla la mente, mire, este hombre se fue al desierto de un día de camino. Un día caminando por el desierto, creo que uno se alcanza a todo un día recorrer por lo menos unos 30 kilómetros. Todo un día de camino. Y vea que este hombre se interna en el desierto. Y algo que cuando se nos nubla la mente y uno entra al desierto y uno entra solo, uno desea morirse. La Biblia dice, mejor son dos que uno, porque cuando uno cayere, el otro lo levantará. Y a veces uno quiere morirse. Mire que muchos hombres en la Escritura, a pesar de que le sirvieron a Dios, quisieron morirse. Hay muchas personas que quisieron morirse. Job
dijo: Señor, por favor, que se haga en este día y yo me pueda ir contigo. Job deseó la muerte por toda la situación que a él le faltó. Jeremías dijo: maldito el día en que nací. ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Mire que hay circunstancias que se nos nubla la mente y uno cree que no hay solución. Pero yo veo a través de la Escritura que vea lo que dice, se nos nubla la mente. Y es que el desearse morir de mucha gente, todo entra por algo. Número uno, el desánimo. Después del desánimo viene algo que es la depresión. Después de la depresión, la baja autoestima. Y vea que Elías dice: no, mire, dice la Escritura, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Para los hebreos era desconfiar de Dios, era algo para ellos deshonroso quitarse la vida. Entonces él por eso le decía: Señor, quítame la vida. ¿Sabe que el suicidio no es una salida para todas las situaciones que muchas veces estamos viviendo? Y hay veces la escuela del quebranto nos quiebra al punto que usted deseará morirse, porque usted tiene nublada la mente. De pronto usted no ve más allá de la situación y se ha entrado a un desierto y la soledad te está aconsejando, la soledad te desanima, la soledad te deprime, la soledad te hace algo de bajar tu autoestima, creer que tú no eres capaz, tú no puedes, tú no eres. Y sabe que la escuela del quebranto, cuando uno pasa por allí, es necesario que a todos nosotros nos pase en algún momento de la vida. Y hay muchos que la pasan por muchos momentos de su vida. Cada 2 años, cada 3 años o cada año se quieren morir por alguna situación. Pero si te pasa eso, pues cada año deberás de mirar esta parte de la Escritura para saber qué hacer. Por eso, familia, la escuela del quebranto, este hombre, todo un profeta, un hombre de Dios, quien vivía en la presencia de Dios, quería morirse. Y yo digo: Dios mío, ayúdanos a todos, a creyentes, a no creyentes. Cada vez que uno va por un puente y uno ve a alguien que quiere suicidarse, y bueno, si ya está la policía ahí, pero uno lo que puede hacer es orar por ellos. Pero también, si usted puede dar una palabra de aliento, es una gran bendición. Me ha pasado y lo he hecho, y créame que no hay mayor satisfacción de predicarle a alguien en esos momentos. Hay un vacío en el corazón del hombre con la forma de Dios. Y es necesario que nosotros pasemos por la escuela del quebranto, el sentir que no valemos nada, que no es lo que nosotros tenemos, no es lo que nosotros podamos alcanzar, no es nuestras capacidades o lo que somos o con lo que la gente nos identifica. Antes de ser pastor, soy creyente. El día que me suba a un púlpito a predicar sin temor a Dios, uno se convierte profesional de púlpito. Y es lo que menos Dios quiere. Por eso nos tiene que pasar por momentos de quebranto, para que ustedes y yo no seamos profesionales de la vida. Cuando creemos que estamos muy seguros de las cosas, Dios nos pasa por esta escuela del quebranto. Y vea lo que dice la Escritura, versículo número 5. Y entonces, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Mire que cuando se nos nubla la mente por la escuela del quebranto, óyeme bien, Dios envía ángeles. La palabra ángelos en el griego traduce como mensajero. Y vea que Dios puede usar en estos tiempos a muchos ángeles, muchos mensajeros de Dios. Tal vez ese vecino, esa vecina, tu hermana, tu tío, tu primo, tu padre, tu abuelo, tu abuela. Hay alguien de parte de Dios que en Dios pone el querer como el hacer, por su perfecta voluntad. O si Dios así le place, puede enviar un ángel para tocarte, para decirte: ánimo. La escuela del quebranto nos deja ver que nosotros no somos autodependientes, autosuficientes. Nosotros somos dependientes de la voluntad y de la gracia de Dios en algún momento de la vida.
Por eso Elías le toca tal vez quebrarle ese orgullo, tal vez pensó que era autosuficiente, y en la escuela del quebranto, cuando se le nubla la mente por la voz extraña de una mujer, hombre, Dios envía un ángel para tocarlo y le dice, levántate. Lo tocó y le dice, levántate y come. Y vea lo que dice la escritura. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida entre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire que esto prácticamente me recuerda a el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Los discípulos en medio de su escuela del quebranto, porque dijeron, el Señor murió, ellos se fueron a pescar, y estando pescando allá en la orilla del mar, un hombre que ellos no diferenciaban bien, que era el Señor Jesucristo, le dice el Señor Jesucristo, ¿tenéis algo de comer? Y Pedro responde abruptamente, no. Y Juan escucha la voz y dice, Pedro es el Señor. Y Pedro se coge la ropa, se la amarra, se echan al agua, pero eso sí, no dejaron los peces. Y esos 153 peces ellos llevaban para su sustento. Pero allí en la orilla ya Dios tenía el pez asándose. Ya tenía el pan allí, demostrando que Cristo es nuestra porción diaria, de que Él es el pan de vida, de que Él es nuestro sustentador. Y Elías tenía que ver que él no era autosuficiente, que Dios era quien lo iba a sustentar, que Dios iba el que le iba a poner la mano. Pero hay veces nosotros pensamos que somos autosuficientes. El apóstol Pablo dijo algún día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo yo, sino todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, es una gran bendición. Y vea lo que dice la Escritura. Y mire que él comió y volvió a dormirse. Es tanto la depresión que hay algunos que escapan de la realidad. Dios está tan desanimado que se desconecta y vuelve a dormirse. ¿Sabe? Porque la salida más rápido para muchos es escapar de la realidad. Y cuando usted nubla su mente, usted quiere escapar de una realidad. La realidad de la escuela del quebranto, la realidad de los problemas, la realidad de que usted tiene obligaciones financieras, tiene obligaciones con su familia, o está sorteando un problema que se le está escapando de las manos. Y todo esto en la escuela del quebranto es porque tú tienes que aprender a depender del que todo lo puede, de Dios. Por eso la Escritura, vea lo que dice la Escritura. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Familia, Dios es persistente. Dios, si hay algo, es que Dios es persistente. Dios no se desanima. Y Dios cree en ti como cree en mí, cree en nosotros, y por eso fue a la cruz del Calvario. Y también volverá por segunda vez, porque Dios es persistente, pero volverá como un rey. Y quiere ver personas que persistieron en la fe, como Él nos enseñó a persistir. Y vea, Dios es persistente y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Familia, amado que me está viendo en esta mañana, largo camino te resta. No creas que hoy es el fin de tu vida. No creas que eso va a pasar de un momento a otro. Largo camino te resta. Largo camino nos resta todavía, porque hay un propósito. Hay algo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Por eso, familia, si hay algo, vea lo que dice la Escritura. En el versículo número 8. Y se levantó pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire que el Señor, dice la Escritura, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy este alimento del cielo tendrá que estar en nosotros, familia.
Si hay algo que Dios quiere en esta hora, es que ustedes y yo entendamos que nosotros dependemos netamente del Señor. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los cielos, de la boca del Señor. Y aquí Él es fortalecido. Esta comida lo fortaleció tanto que se levantó y anduvo 40 días y 40 noches. Nosotros andamos mediodía y ya estamos trozados para el almuerzo. Ayunamos mediodía y al mediodía estamos trozados. Familia, qué hermoso que nosotros podamos entender que cuando se nos nubla la mente, lo único que a ti te puede fortalecer para tu vida, para seguir adelante, son las promesas que hay aquí en la palabra del Señor. Y lo bueno es que Dios te fortalece para que llegues a su presencia siempre. Mire que este hombre caminó, el profeta Elías caminó hasta Horeb, el monte de Dios, 40 días y 40 noches. Nadie creo que puede caminar todo eso. Pero la comida del cielo te va a ayudar a caminar profundamente para que tengas una experiencia personal con Dios. La comida del cielo te va a llevar a una experiencia para que tú puedas experimentar la presencia del Señor. Por eso, familia, mire lo que dice el versículo número 9. Y dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Número 3, la escuela del quebrantamiento. Número 1, nos obstaculiza la visión. Número 2, nos nubla la mente. Pero número 3, nos despierta el espíritu. Cuando Dios nos pasa por esta escuela del quebrantamiento, nos lleva a un lugar específico. Y Él quiere que vayamos a la casa de Dios, en el monte de Dios, a la presencia de Dios. Hoy en estos tiempos donde la iglesia es virtual, ahorita su casa es la casa de Dios. Tendrá que estar allí la paz, la armonía del cielo. Cuando tú tienes a Cristo, te tienes allí, en la casa de Dios, respuestas. Y vea que nos despierta el Espíritu para conectarnos con su palabra. Mire que cuando Elías se le despierta el Espíritu, escucha y se conecta con la palabra de Dios y lo puede escuchar. Y dice, y lo escuchó. Y le dice Elías, ¿qué haces aquí? Mire, si hay algo que Dios muchas veces quiere es decirnos, ¿qué haces? ¿Qué quieres? Siempre el Señor Jesucristo, cuando se encontraba con alguien, en algunas ocasiones le decía, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. ¿Cuál es tu enfermedad? No, Señor, estoy aquí, soy paralítico, no alcanzo a bajar allí. Le estaba diciendo y dar a entender que ¿qué quería? Señor, si hay algo que Dios quiere con el ser humano es que usted pueda acercarse a Él. Y la escuela del quebrantamiento, si no es porque tú pasas por allí, es que no se despierta tu espíritu. ¿Por qué el ser humano cuando está en crisis duras que se le salen de su mano el control, mucha gente intenta buscar a Dios? Porque por eso mismo, porque la escuela del quebrantamiento hace que se despierte el espíritu. Y tú necesitas despertar tu espíritu, y por eso muchas veces son necesarias las pruebas. Deuteronomio 8 habla del porqué de las pruebas. Y dice en Deuteronomio capítulo 8, como versículo 4, si mal no recuerdo, y te probé para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber qué hay realmente en nosotros. Y la escuela del quebrantamiento nos despierta el espíritu para sacar lo que hay en el corazón. Vea lo que dice el versículo 10. Y él le respondió, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos del Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe que cuando Dios despierta tu espíritu es para que tú tengas una conexión con Él, pero también para que tú le saques lo que hay en el corazón? Elías se bota allí, se le despierta el espíritu, se conecta con la palabra, escucha la voz de Dios, pero también saca lo que hay en el corazón.
Por eso en los tiempos y en los momentos en la escuela del quebranto, Dios quiere que tú tengas momentos solo con Él. Momentos aparte, momentos solos, para que tú puedas hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas personas no apartan tiempo solo con Dios. Y Dios a veces tiene que pasarnos por la escuela del quebranto para que usted aparte tiempos a solas con Dios. Y usted le pueda decir al Señor todo lo que hay en su corazón. Hable con el Señor en esta noche. En esta mañana. Y vea lo que dice la Escritura. Versículo número 11. Y el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor, que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Sabe que cuando Dios despierta nuestro espíritu es para ver cómo Dios obra? Porque este hombre le dijo, Señor, mira, el pueblo de Israel quebró tus altares, no guardan el pacto, mataron a los profetas, el pueblo está en descontrol, Señor, y tú no haces nada. Prácticamente le está reclamando al Señor. Y el Señor le dice, sal fuera. Y hay un terremoto tremendo, dice la Escritura, que pasaba un grande y poderoso viento y rompía los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba. Y después vino un gran viento, tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Claro, Elías había visto manifiesta la mano de Dios en cosas grandes y poderosas. Y el Señor le dijo, mire, yo puedo hacer esto y puedo romper, si rompo las peñas, si hago esto, si hago terremotos, yo puedo hacer eso con Israel. Y Elías no entiende el proceso que Dios lo quiere estar llevando. Elías tiene que entender que hay que despertar su espíritu para confrontarnos, para ver cómo Dios obra y para confrontarnos en el corazón. Vea lo que dice la Escritura allí en el versículo número 12. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sabe que Dios a veces nos confronta, muchas veces, para ver Dios cómo obra? No podemos encerrar al Señor. Dios actúa así, Dios va a actuar así, Dios va a actuar así. Nadie puede encajonar, nadie puede encasillar a Dios. Nadie lo puede hacer. El Señor tiene sus formas peculiares y sus formas como el ser que es Él. El Dios grande, poderoso, autosuficiente, autogobernable, que todo lo tiene. Y Dios tiene todo el control de todo. Porque hay veces nosotros nos tenemos que asustar por medio de muchas situaciones. Dios tiene que confrontarnos. Y mire cómo nos confronta en el versículo número 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz del cielo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, que han derribado tus altares y matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe, familia? Aquí por eso la Escritura prácticamente cuando nos confrontan nos dice el Señor, sal fuera, no se encierre. Vaya que Dios a uno en la escuela del quebrantamiento nos confronta, no para que nos quedemos encerrados. Estamos llamados a salir adelante, a salir con la mano de Dios. Pero Elías estaba encerrado. Vuelve y le pregunta al Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Familia, si usted estuviera en la presencia de Dios y Dios te dice, ¿qué haces aquí? Si a mí me llegase a preguntar el Señor, ¿qué haces aquí? Yo le diría, Señor, quiero conocerte cada día más. Pero Elías era encerrado en el problema, diciendo, Señor, tengo este problema, tengo un vivo celo, yo he trabajado duro por ti, pero mire, y el problema lo tiene ahorcado Elías. Familia, si hay algo que la escuela del quebrantamiento hace, es que despierte su espíritu. Pero Dios tiene que hacer esto. Entonces vea lo que dice el versículo 15. Y le dijo el Señor,
ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hombre, cuando Dios despierta nuestro espíritu, hombre, sencillo es para conocer nuestro propósito. Cuando tú conoces el propósito del Señor, para eso es que Dios quiere que tú vayas a su presencia. No para que cada ratico le digas, está bien que le digas una vez, pero no le repita las mismas cosas al Señor. Por eso el buen cristiano ora, no repite. Ore con Dios. Dios quiere que usted se comunique, pero también que le pregunte cosas que valgan la pena en la eternidad. Y algo que vale la pena es su propósito. Usted no vino aquí por accidente. Es un propósito. La Biblia dice en el Salmo 32, dice la Escritura, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes andar. Qué hermoso es poder ver que aún Elías, en medio de tantas circunstancias y de su escuela del quebranto, se le obstaculizó la visión, se le obstaculizó la visión, se le nubló la mente, pero aquí ¿qué pasó? Se le despertó el espíritu. Y cuando a nosotros se nos despierta el espíritu, nuestro espíritu se conecta al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, podemos entender nuestro propósito aquí en la tierra. Estos hombres, Dios los usaría para exterminar el baalismo. Y Dios les dice, vaya y únjalos, vaya y nómbrelos de parte mía como rey y como sacerdote. Al de Siria, al de Israel y ahora a Eliseo como sucesor tuyo. Mira el propósito. Y Dios tiene un propósito enorme para con nosotros. Por eso, familia, mire lo que dice la Escritura. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que se queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Familia, Dios tiene el control de todo y Dios tenía el control de todo. Elías se dejó nublar la mente, se obstaculizó su visión, pero Dios le despertó su espíritu para mostrarle su propósito y decirle que todo lo tiene bajo control. No es como uno quiere. Dios le mostró en las visiones que llegó como un terremoto y con un gran viento. Después llegó con una nube de fuego, como él estaba acostumbrado a ver al Señor. Pero ahí no estaba Dios, como quien dice, yo puedo hacer esto, pero no es mi voluntad. Pero vino en un silbo apacible. Y allí sí estaba el Señor. Familia, tranquilos. Dejemos que en la escuela del quebranto vayamos a encontrarnos con Dios. Y en ese encuentro personal miremos nuestro propósito en Dios. Dios tiene todo bajo control, familia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Esa es nuestro propósito primario, creerle a Él. Muchos creen en Dios, pero creerle es diferente. ¿Saben? Hace muchos años conocí a 2 jóvenes que eran sicarios. Y estos 2 jóvenes, cada vez que iban a asesinar a alguien, envolvían el escapulario en su pistola y le decían, Virgencita, que el tiro no me falle y que el paciente no sufra. Todo el mundo cree en Dios a su manera. Pero creerle a Dios es creerle lo que está aquí escrito y que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo estaré con vosotros. En el mundo tendréis la escuela del quebranto, pero tranquilos, yo estaré con vosotros. Y vea lo que dice la Escritura para terminar en esta mañana. Versículo número 19. Y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces, familia, número 4, nos reactiva la misión.
Qué hermoso que cuando pasamos en la escuela del quebranto, nos pasan cosas duras, pero Dios tiene un propósito. Y es acá, nos reactiva en la misión. Usted tiene una misionalidad en la tierra. Dios no te mandó aquí en la tierra para que hicieras bulto. Dios te mandó acá en la tierra para un propósito. Dios no te mandó para que ocuparas un tiempo y un espacio. Te mandó con un propósito eterno, del cielo a la tierra. Y ese propósito le dijo él para dejar un buen legado. Mire que Dios le envía a Elías y Elías encuentra a Eliseo, quien va a ser su legado. Y nos reactiva en la misión. Usted tiene que reactivarse en la misión, familia. Padre de familia que me está viendo, o madre cabeza de familia que me está viendo, joven. Si usted cree que no tiene ningún propósito en la vida, tranquilo, está pasando por la escuela del quebranto. Se sentirá solo, se sentirá menospreciado, se sentirá con baja autoestima, deprimido, pero Dios va a reactivar su espíritu para enseñarle que usted tiene un propósito. Y reactivado su espíritu, Dios lo va a reactivar en la misión para dejar un buen legado. Si usted tiene hijos, padre, nunca piense que la muerte es una opción. Sus hijos no merecen eso. Sus hijos merecen que usted le deje un buen legado de parte de Dios a sus hijos. No piense, la muerte no es una opción. Ya, Elías significaba mi Dios es salvación. Por eso vea que hay que dejar un buen legado. Y vea lo que dice la escritura, versículo 20. Entonces él dejó los bueyes. Mire que Eliseo dejó lo que él hacía, su trabajo. Y dejó los bueyes, dice la escritura. Y entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego seguiré. Y él dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Hay otras traducciones allí, pero oye, es para servir a Dios. Si hay cosas que Dios te va a llamar a ti, es para que le sirvas. Hay otros que van a servirle a Dios desde sus carreras. Yo invertí mi vida en Dios y veo que Él es un Dios que responde, un Dios que da respuestas, un Dios que habla a través de su escritura. Porque no crean, primero uno predica acá, pero el primero que Dios le habla es a uno. Y yo sé que cuando he pasado por escuelas del quebrantamiento, el único que ha despertado mi espíritu y me ha reactivado en la misión ha sido Él. Por eso, familia, usted tiene que experimentar esto. Esto es como en Bogotá hay un lema de salitre mágico. Salitre mágico, tienes que vivirlo. Familia, usted tiene que vivir, experimentar la presencia de Dios en su vida y experimentar ese silbo apacible como Dios se mueve. Por eso, familia, hoy quiero mostrarles, y es porque para honrar y ser honrado. Mire que este joven primero honró a sus padres antes de salir. Y es que la reactivación en la misión es que usted entienda los principios básicos de la escritura. Familia, qué muchacho. Eliseo iba a tener una gran vida y fue un gran ministro y gran siervo de Dios, un gran profeta en la escritura también. Tuvo un gran respaldo igual que Elías. Pero esto es porque fue una persona que tenía honra para honrar. Y él honró a sus padres, diciéndoles, papá, muchas gracias, Dios los bendiga, pero voy a ir a servir a Dios. Y este tema es algo tan hermoso porque cuando dice la Biblia que Dios honra a los que le honran, honre a Dios y Dios te honrará a ti. Créame que este principio de la palabra, vea lo que dice la escritura. Por eso dice la escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Familia, entonces reactívese en la misión que Dios le ha dado. Y vea lo que dice, honre a su esposa, honre a su esposo, honre a sus hijos, honre a su familia, honre a Dios. Y Dios te honrará a ti. Para salir de esta situación y de la escuela del quebranto, honrelo solo a Él. Y mire lo que dice la escritura. Y es para consagrar la decisión que hizo este joven para con Dios. ¿Y qué hizo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sabe que se hizo una ceremonia de despedida?
quiso honrar a Dios, quiso honrar a sus padres, quiso honrar a todo el mundo y decirle, mis decisiones, yo me reactivo en lo que Dios quiere para mí. Familia, dice la Escritura, bástate de lo que has vivido, dijo Pedro. Bástate de lo que has vivido. Sigue las pisadas del Maestro en esta mañana. Yo quiero solo que usted entienda, hoy pasamos por diferentes escuelas del quebrantamiento, pero aprender que cada una de ellas tiene un propósito personal de Dios con nosotros. Él nos llama y nos sustenta. De usted depende si quiere aceptarlo o no. Familia, vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle las gracias al Señor. Y voy a orar por todas las peticiones que nos están escribiendo en esta hora. Voy a orar por todos ustedes en esta hora. Y quiero orar por usted que nos está viendo en esta mañana. Dígale conmigo al Señor en esta Santa Cena, hoy recordando y conmemorando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz y esa escuela del quebrantamiento que aún el mismo Señor Jesucristo hizo y pasó por ella y se graduó con honores. Quiero pedirle en esta mañana que usted conmigo ore al Señor. Padre nuestro, gracias. Tú que estás en los cielos, Señor, santificado es tu nombre. Señor, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de adentrarnos, de escudriñar tu palabra, de dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Dios. Señor, y en esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, si alguno está por la escuela del quebrantamiento, Señor, hoy ayúdale. Señor, tal vez muchas personas, Padre, se les ha nublado, oh Dios, la visión. Señor, se le obstaculizó la visión y no ven más allá del problema, de las circunstancias. A algunos se les ha nublado la mente tanto y está tan oscura la mente que anhelan la muerte. Señor, pero tú eres la luz, Señor Jesucristo, que resplandeció en medio de las tinieblas. Y por eso cuando se nos nubla la mente, solo tú, Señor Jesucristo, eres la luz que ilumina nuestro ser y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Dios. Señor, si en nosotros hay alguna especie de tinieblas y de oscuridad, Señor, y se nos ha nublado tanto la mente, Señor, hoy te damos el control. Señor, aquel padre de familia que ha deseado la muerte, ayúdale. Hoy, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque no te desanimaste para llegar a la cruz, no te deprimiste, y mucho menos, Señor, se te bajó la autoestima. Esa misma autoridad de nosotros los varones, te pido que nos la des. Ayúdanos a no desanimarnos, ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos, Señor, a persistir en la vida. Dios, oro en esta mañana por esos padres, por esas madres, cabezas de familia, por esos jóvenes que en algún momento hemos pensado, Señor, que la muerte, Señor, es la solución. No es así. Tú estás con nosotros, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas. Señor, activa el Espíritu en cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, escucharte, conectarnos con tu palabra. Que podamos entender las bendiciones del cielo. Que podamos, Señor, entender nuestro propósito, Señor. Y también, Señor, reactivarnos en la misión, en el propósito que tú nos diste en la vida. Que podamos dejar legados en hijos espirituales, en todo, Dios. Y que puedan persistir en ti. Hoy bendigo a los hijos en esta mañana, bendigo a los padres en esta mañana, bendigo a las madres en esta mañana, bendigo a esos jóvenes preciosos, Señor, que en algún momento se les nubla la mente por X o Y circunstancia. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques, Dios, que seas tú obrando en su vida y en sus corazones, Dios. Ilumina nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser.
Bendigo los que están a punto de nacer. Los bendigo, Señor. Me había pedido oración hace 8 días un gran amigo, Aldemar Sánchez. Señor, bendigo a su esposita y bendigo a esa preciosa Vero que van a nacer en el nombre precioso de Jesucristo. Bendigo la familia del ingeniero Carlos Alberto, su esposa, sus hijos, el legado. Bendigo a Dianita, el legado a su papá. Bendigo a cada padre de la iglesia aquí, a don Erasmito. Bendigo a mi suegro. Bendigo a mi suegrita. Bendigo a cada padre, a Dubán Murillo, a Dubán Carrillo. Bendigo a Brian Villamizar como padres, a sus esposas como madres. Señor, en esta mañana bendigo a Fabito, a Liria, a todos en esta hora. Bendigo a aquel que se conecta aquí por nosotros y pido, Espíritu Santo, que tú les ayudes, Dios. Tú eres nuestro pronto auxilio, eres nuestro sustento, Padre. Ayúdanos, por favor, en esta noche, en esta mañana, perdón. Y te pido, Señor, en esta hora, como dice la Escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice la palabra en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido hoy. Haced esto en memoria de mí. Y hoy, familia, quiero, como algún día hace 2000 años, el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos en la última cena y a los apóstoles les dijo estas palabras y tomó el pan, tal vez una semejanza de pan así un poco más grande, y partió un pedazo y se lo fue pasando a ellos y compartió. Y le dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido hoy. Y hoy este pan, como símbolo de su cuerpo, hoy te pido que le digas, si tú tienes allí tu Santa Cena, dile allí al Señor y dile conmigo: Señor, gracias en esta hora. Bendigo lo que somos, Dios. Bendigo, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Te pido que nos perdones, perdona nuestros pecados. Señor, hoy te aceptamos como nuestro Señor y su Salvador. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida y no lo borres allí jamás. Gracias, Dios. Si usted puede participar del pan, puede hacerlo en esta mañana. Y así como el cuerpo del Señor Jesucristo quedó ensangrentado y esa sangre preciosa vertida por ese madero para el perdón de pecados, hoy puede participar del pan. Y dice: y asimismo tomó la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias porque este jugo de la vid, Señor, que tipifica tu sangre preciosa, vertida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hoy lo hacemos aquí como conmemorando, Señor, tu vida, tu muerte, pero también la resurrección. Porque tenemos a un Cristo que está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Muchas gracias. Puede participar si tienes allí tu Santa Cena. Puedes allí y en esta mañana darle las gracias al Señor. Padre, gracias. Te adoramos y te bendecimos. Damos las gracias, la honra y el honor. Gracias por todo lo que haces. Gracias porque hasta el día de hoy has sido ese Dios fiel, ese Dios hermoso para con nosotros. Y hoy te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Hoy bendigo a todas las familias conectadas, padres, hijos, abuelos, sobrinos, nietos. Y los bendigo en el nombre precioso
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como ministro en el Evangelio. Muchas gracias, Señor, pues nuestra misión es dar palabra para producir vida en sus corazones. Familia, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de su culto en casa online de Misión Palabra y Vida. Recuerde que tenemos oración los martes, los miércoles y los jueves para que ustedes se puedan conectar 6 a.m., el grupo familiar los viernes a las 8 p.m. y los domingos aquí por su canal en Facebook Live de Misión Palabra y Vida, la palabra con el Señor y un estudio de la Escritura. Muchas gracias, la Escuela del Quebrantamiento, espero que la entiendan, espero que acudan a ella y espero que la pasen por el propósito de Dios en ustedes y en nosotros. Muchas gracias, los bendecimos, muchas gracias familia y que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Mil bendiciones.